Sí, la semana pasada tratábamos el tema de los hijos de las mujeres maltratadas. Esta semana continuamos con la infancia, pero desde una perspectiva muy diferente. Vamos a tratar las expresiones en los bebés. ¿Qué nos quieren decir estas expresiones? Bueno, pues si el niño llora, si el niño se ríe, y para ello nos acompaña Mariola Aguilar. Mariola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy nos traes un estudio revolucionario, ¿no? Un estudio del que nunca, ¿no?, se ha trabajado, sobre el que nunca se ha trabajado. Cuéntanos, esta guía, ¿a quién se dirige? Bueno, esta guía está dirigida principalmente a tanto pediatras como personal de la salud que va a tener contacto directo con los padres de los bebés. Es una guía de expresión del bebé que bueno, ha lanzado el Instituto del Bebé de la marca NUC, y también colaboración tanto con la UNED, por parte del profesor, el catedrático García Fernández Abascal, colaborando igualmente con la Universidad de Valencia, Francisco Martínez, el profesor Francisco Martínez, y la Universidad de Murcia, con Mariano Choliz. Creo que es al revés. Mariano Choliz en Valencia y Francisco Martínez en Murcia. Y bueno, es una guía muy interesante, puesto que las emociones sí que han sido estudiadas a lo largo de años, ¿no?, en el campo de la psicología, pero en esta guía se recogen las diferencias entre la expresión del bebé. Tenemos en cuenta que hay determinadas emociones, como pudieran ser el miedo, como pudiera ser la ira o el dolor, que en los primeros meses de vida no van a estar claramente diferenciadas, ya que todas ellas se van a manifestar a través del llanto. Entonces, es una guía que, es un estudio realizado a través de las expresiones del bebé, y se establecen las diferencias para que los cuidadores puedan conocer cuáles son las emociones concretas que pueda sentir el bebé. Mariola, cuando nacemos, ¿expresamos todas nuestras emociones o por el contrario no? A ver, en el momento en que nacemos tenemos un repertorio muy reducido de emociones. Concretamente, por ejemplo, el dolor sí que va a estar presente desde el momento del nacimiento, incluso antes de nacer ya se recoge expresiones de dolor. Se pueden ver en lo que son los diferentes medios prenatales, y sí que, por ejemplo, emociones más elaboradas como pudieran ser pues la ira, la sorpresa, van a ser emociones que van a ir surgiendo a lo largo de los meses. Por ejemplo, concretamente en el caso de la ira o del miedo, han sido emociones que tradicionalmente se consideraba que el bebé empezaba a manifestar a partir de los 6 meses. Sin embargo, estudios recientes ya empiezan a ver este tipo de emociones previamente. Lo que pasa es que debemos detectarlas a través justamente de esa expresión facial, ya que van a manifestarla, como decía hace un momentito, a través del llanto, con lo cual al final se van a estar igualando con otro tipo de emociones. Podemos decir que esta guía se caracteriza, ¿no?, por recoger el lenguaje no verbal que tiene el bebé, claro, porque evidentemente un bebé no habla, ¿no? Entonces, ¿qué aporta de novedoso esta guía respecto a los estudios que conocemos hasta el momento? Sí, fundamentalmente lo novedoso de esta guía es justamente la plasmación de esa diferencia a nivel de gesto, a nivel de esa expresión facial entre las diferentes emociones, de cara a que los cuidadores puedan distinguir, puedan saber qué es lo que les puede estar ocurriendo al bebé, y por tanto puedan dar una respuesta más adecuada a esas demandas. Sí que es muy importante tener en cuenta que el bebé, en el momento que nace, no tiene más medios que esa expresión no verbal. O sea, el proceso madurativo va a influir en esa expresión igualmente de emociones, y por supuesto la llegada del lenguaje. En el momento ya que se incluye el lenguaje, podemos expresar nuestras emociones, pero el bebé solamente se va a poder expresar a través justamente de esa expresión facial, que va a ser una de las principales vías de comunicación, tanto cuando son bebés como en edades futuras. Siempre todo lo que es la expresión facial va a ser clave a la hora de expresar nuestras emociones. ¿Cómo es ese desarrollo de emociones en los bebés? Bueno, fundamentalmente partimos, como decía hace un momentito, de esa expresión del dolor, que va a estar presente desde el momento del nacimiento, y a partir de ahí van a producirse un proceso madurativo, tanto a nivel del sistema nervioso como también de aprendizaje. A lo largo de toda nuestra vida vamos aprendiendo, vamos viendo conductas que no son reforzadas y otras conductas que por otra parte se van extinguiendo. Entonces, el bebé, igualmente, desde el momento en que empieza a interrelacionar, a interactuar con los cuidadores, ya va modelando determinadas emociones. Siempre el proceso madurativo, como decía, va a ser clave en este sentido, de tal forma que vamos a ir viendo también cómo determinadas emociones, como pudieran ser la ira, el miedo, van a ir teniendo a lo largo de las etapas, diferentes etapas del bebé, también diferentes momentos de autorregulación, van a ir buscando estrategias de salida de esa emoción, y todo esto supone un proceso tanto de aprendizaje como madurativo. ¿Cómo podemos distinguir las diferentes emociones de los bebés?
Bueno, fundamentalmente es muy importante, por una parte, tener en cuenta que el llanto, como decía hace un momentito, va a ser una expresión que va a estar presente tanto en la emoción de ira, en la emoción de dolor, en la emoción de miedo. Ahora bien, va a haber diferencias en este sentido. Por ejemplo, en el momento que se produce dolor, pues la boca del bebé va a estar más abierta, va a haber fruncimiento de cejas. Cuando es de ira, va a haber más tensión en los labios. Existen una serie de diferencias en este aspecto. Lo que sí que es muy importante en cualquier caso, de entrada, sí que estar atentos a cualquier variable que pudiera acompañar a esa respuesta de llanto, de cara a evitar, ¿no?, posibles problemas que pudiera estar tapando, como pudieran ser problemas a nivel físico, de cara a que no se esté tapando otro tipo de problemática. En cualquier caso, sí que es muy importante pues tener en cuenta ese llanto, que además es muy curioso porque se ha estudiado que los padres del bebé sí que tienen, a nivel del sistema nervioso, se producen una serie de cambios que van a captar ese llanto del bebé, esas necesidades que pueda tener el bebé. Entonces ahí se producen también cambios en los padres. Precisamente en relación a lo último que tú apuntabas, Mariola, me gustaría saber si el estado anímico de las personas que rodean al bebé pueden influirle. ¿Está demostrado o no lo sé? Sí, en ese sentido siempre se comenta, ¿no?, en lo que es el tema de madres, que en muchas ocasiones tienen ese temor de poder transmitirle, si están más nerviosas, pues por el empezar a cuidar a un bebé, sobre todo madres primerizas, que en muchas ocasiones pues tienen esos temores. Sí que la ansiedad, en la medida en que una persona está más nerviosa, va a tender a transmitirla. Entonces es muy importante siempre crear climas que puedan ser agradables para el bebé, que puedan ser relajantes, que en la medida en que nos encontramos más estresados, igualmente no va a pasar en nuestra vida adulta. Si estamos más nerviosos, vamos a tender a transmitir mayor tensión. Entonces, en este sentido, sí que es importante controlar por parte de los adultos, intentar crear un clima que sea agradable, que sea idóneo para el bebé y para el buen funcionamiento del bebé. Siempre reforzando igualmente pues conductas que puedan ser más positivas, como puedan ser la alegría, que apenas hemos hablado de ella, que sería otra expresión del bebé, la sorpresa, ir fomentando todo lo que pueda ser estimulación en el bebé e intentar, si estamos más nerviosos, pues buscar también ayuda de cara a que se pueda evitar esas situaciones de tensión. Mariola, como psicóloga, ¿podría darle algunas claves a los espectadores, ¿no?, que nos están viendo y que tienen bebé en casa, acerca de qué significan esas pequeñas emociones que tiene, como el llanto, la alegría, cómo se manifiestan o qué significan? Sí, por una parte, como venimos planteando, el llanto va a ser el método, la forma, la expresión que van a tener los bebés de manifestar que algo le está afectando. En caso de ser dolor, va a ser un llanto también más insistente, como decía antes, va a haber una serie de expresiones, como puede ser la boca más abierta, como puede ser el tener las cejas más fruncidas, los ojos cerrados. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de miedo o de ira, concretamente el miedo, por ejemplo, va a tender a estar pendiente de aquello que le está produciendo miedo. En un principio está ya con el llanto, pero a continuación va a focalizar la atención en aquello que le está generando miedo, de tal forma que ya por ahí podemos coger pistas, podemos saber que hay una situación que le está provocando malestar. La ira va a estar directamente pues provocada por alguna retirada, bien de un juguete, quitarle algo que al niño le está produciendo placer. Entonces, en ese sentido va a tener esa respuesta de ira, que igualmente va a tender a focalizar atención en aquello que se le ha retirado, aquello que le provoca la ira. Respuestas como pudieran ser la alegría o la sorpresa van a ser distinguibles de forma muy clara. Entonces sí que es muy importante fomentar, intentar reforzar ese tipo de respuestas en cuanto a los padres, los cuidadores que puedan tener esos bebés, de cara a que en ese sentido se vaya modelando, se vaya haciendo que el bebé se vaya manteniendo en ese tipo de educación emocional. Mariola, nos quedamos con ese último consejo. A ustedes decirle que la semana que viene estaremos aquí de nuevo en Cosas de Casa y dedicaremos gran parte de nuestro programa a la Navidad, que ya se acerca. Hasta entonces, que disfruten la semana.